La palabra del Señor en esta mañana nos dice en Lucas capítulo 7, versos 24 al 35 lo siguiente. Vamos a leerla y vamos a estar reflexionando en ella y pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele en esta hora esta palabra y que sea una palabra rema para nuestra vida. Dice la palabra en el versículo 24 del capítulo 7 de Lucas, dice: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? El verso 25 nos dice: ¿mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Verso 26 nos dice: ¿mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Verso 28 dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Verso 29 dice: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Verso 32 dice: semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, y amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Qué tremenda palabra la que tenemos en esta mañana. Pero antes de entrar a reflexionar, ya la hemos leído, y antes de entrar a reflexionar en esta porción de este Evangelio de Lucas, quisiera que vayamos al contexto, y el contexto está en este mismo capítulo 7, pero quiero resaltar dos versículos que son el 18 y el 22. Pongámonos en el contexto y fíjense que Juan el Bautista envía a dos discípulos a Jesús y ellos le preguntan: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y el Señor en el versículo 22 les responde y les dice: y respondió Jesús y les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y el 23 dice: y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Yo quiero en esta mañana tocar y resaltar dos puntos en esta escritura, pero quiero desglosar un poco el versículo 24. Hay una pregunta que el Señor hace, el mismo Señor hablando, dice: ¿qué saliste a ver al desierto? Le está diciendo a los fariseos de la época, les está hablando a los líderes judíos, les dice: ¿qué salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Y él en esta palabra está
el mismo Señor exaltando a Juan el Bautista. Qué tremendo que nuestro Señor es la misma palabra y Él con esta palabra está diciendo al que respeto, respeto, está saltando de una forma especial a Juan el Bautista. Y qué tremendo que Juan no era un mensajero endeble. Cuando habla aquí una caña sacudida por el viento, Juan no era un mensajero endeble ni un pelele. Juan era un hombre radical, un hombre que era, por el contrario de lo que creían los fariseos de la época, por su vestimenta. Si recordamos, Juan el Bautista tenía unas vestiduras rarísimas, eran vestiduras de piel de camello, y qué tremendo que Juan tenía un cinto de cuero también. Entonces los fariseos de la época, los líderes judíos, miraban, acuérdense, no lo de adentro de las personas, no el interior, sino que se guiaban por cómo se vestían los líderes de esa época. Y qué tremendo que el único profeta que el Señor está exaltando aquí es a Juan el Bautista. Y el versículo 32, quiero ir al versículo 32 porque el Señor está comparando a los líderes judíos, los está comparando como niños que son niños malhumorados porque los demás rehúsan a participar en los juegos que ellos proponen. No estaban contentos con seguir las más estrictas reglas, ni con Jesús por asociarse libremente con publicanos, y por Juan porque era un radical, y eran personas que supuestamente eran espiritualmente sabias, pero no reconocían ni aprobaban el ministerio de Juan ni el de Jesús. Hablando de exaltar, Cristo exalta el ministerio de Juan el Bautista, y yo quiero tocar ese punto a los que están presentes en este lugar, y tú que nos estás viendo ahí en el internet. Quiero exaltar que el Señor nos llamó a ser líderes y que Él tiene los mejores pensamientos para nosotros, y quiero resaltar en esta revelación que el Señor nos da hoy, que Juan el Bautista fue un pionero, ¿no es cierto? Fue pionero, y para ser pionero se necesita pasión para predicar y anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos pasión. Si no tenemos pasión, no creemos, no podemos predicar. Si tú no crees en el Evangelio, no estamos haciendo absolutamente nada dentro del reino. Acordémonos de nuestra identidad, que somos hijos, que somos reyes y sacerdotes. ¿Y qué fue lo que le dio pasión a Juan? Juan lo vemos todo el tiempo siendo radical, predicando el Evangelio, anunciando y diciendo en esa época: arrepiéntanse, que el reino de los cielos ha llegado y viene uno mayor que yo. Y qué tremendo que hoy el Espíritu Santo nos revele sinceramente si estamos caminando y anunciando y modelando a nuestro Señor Jesucristo. Él pasó tiempo a solas. Juan el Bautista era un hombre apasionado porque pasaba tiempo a solas con el Señor. Antes de que comenzara su ministerio público, él vivió, acuérdense, en el desierto y pasó mucho tiempo con Dios, con el Padre Celestial. Él se llenó de la presencia de Dios y apenas podía quedarse callado. A mí me dicen que yo hablo mucho, y esta palabra, cuando digo que hablo mucho, es que esta palabra me revela que lo que tengo que hablar es de nuestro Señor Jesucristo. Yo puedo decir, esta palabra me da durísimo porque tengo que hablar más de Él con esa pasión
como hablo de otros temas. Qué tremendo que el Señor te esté revelando lo mismo en esta mañana. Otro punto importante de esa pasión que sentía Juan es que él se sentía consumido con su misión. Cuando conocía la identidad de Jesús y su pronta venida, Juan trató con urgencia de preparar el camino para él. Otro punto es que él poseía un temperamento magnético. A Juan se le describe como una voz que clama en el desierto y como un exhortador. Qué tremendo que podamos exhortar con la palabra. Y así como lo hace un imán, él repelía a unos y atraía a otros. También él poseía un sentido de justicia muy sólido. Cuando la gente le preguntaba a Juan qué hacer, él les decía que hicieran justicia. Esta hambre de justicia lo motivaba. Él no podía quedarse sin hacer nada hasta no ver resultados. Y qué tremendo que también él se sentía insatisfecho con cualquier cosa que no fuera la acción. Fíjense que el Señor esta mañana nos está hablando de como líderes tenemos que tener visión, pasión y tenemos que accionar como lo hizo Juan el Bautista y como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo que el pastor Ed Barger nos trajo una palabra poderosa y qué tremendo que también los otros días estuve en Pereira y la persona que nos ministraba en este congreso donde estuvimos decía que él tenía negocios, pero que él decía que su empresa siempre al que ponía de primero era a Dios, a nuestro Señor Jesucristo de primero, de vivir los principios del reino. Eso es ser apasionado, todo el tiempo estar hablando del reino a nuestros congéneres. Y qué tremendo que la pasión es la que hace que un ministerio sea efectivo. Qué tremendo que en vida extrema, yo declaro en esta mañana, en nuestra iglesia, que tengamos esa pasión por nuestro Señor Jesucristo. Y si tenemos esa pasión, si tenemos la visión, podemos definitivamente alcanzar muchas almas para nuestro Señor Jesucristo.